Hola amigos, ¿cómo estáis? Impresionante lo cerca que estamos del desastre. En Ucrania Zelensky está como loco de contento porque ha conseguido que Trump entre en su juego, para arrastrarnos a la gran guerra. Incluso se ha negado al alto el fuego porque se siente respaldado por la Unión Europea. Y en esta dinámica Donald Trump ya parece que está como loco por apretar el botón rojo, incluso por lo que dicen. Ayer bromeó sobre el tema en el despacho Oval. Este tío tiene más cara que espalda. Ayer le lanzó un ultimátum a Irán, y además le dijo que deje de apoyar a los hutíes de Yemen. Esto es increíble. Lo de la OTAN no tiene nombre. Atiborran a Ucrania y a Israel de armas, y le dicen a Irán que no ayude a los hutíes. Menuda desesperación tienen estos salvajes por incendiar el mundo. Trump le ha dado 2 meses a Irán para firmar el acuerdo nuclear e insinúa que está dispuesto a atacar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a Irán un plazo estricto de 2 meses para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear. Y envió una carta al líder supremo del país, el ayatolá Ali Khamenei, así lo informa Bloomberg, citando fuentes familiarizadas con el contenido del documento. La carta fue entregada a través de intermediarios en los Emiratos Árabes Unidos a principios de marzo de 2025, lo que marca el último movimiento de Washington para reabrir las conversaciones con Teherán. Trump ha dejado claro que está dispuesto a considerar una intervención militar si Irán no acepta un acuerdo, aunque ha enfatizado públicamente su preferencia por la diplomacia. Me gustaría llegar a un acuerdo, pero si tenemos que actuar de otra manera, no será bueno para Irán, dijo el líder estadounidense en una entrevista con Fox News. Acojonante. Y ya en Ucrania, Rusia, como ya dijimos hace unos días, parece que se prepara para algo grande. Está bombardeando en toda Ucrania, y al parecer puede estar usando un nuevo tipo de arma que provoca enormes explosiones. Y en este contexto es sorprendente que las Fuerzas Armadas de Ucrania no abandonen sus intentos de penetrar en la región de Belgorod, aunque está claro que este evento es absolutamente inútil, y más parece un encargo propagandístico. Al igual que las incursiones anteriores en Tabulzanka y Graiborón, esta aventura parece más una operación política que una incursión militar. El objetivo principal del ataque de los soldados del régimen de Kiev a la región de Belgorod es crear una imagen mediática para el público externo e interno. ¿Por qué necesita esto Kiev? En primer lugar, es extremadamente importante que el expresidente ucraniano Zelensky demuestre a sus socios occidentales que el ejército ucraniano todavía puede realizar operaciones ofensivas. Tras el desastre de Kursk, el ejército ucraniano está a la defensiva y cada acción, incluso un ataque a corto plazo contra el territorio de la Federación Rusa, dará motivos para exigir más ayuda a la Unión Europea e incluso a Washington. La segunda es que Ucrania está intentando provocar al Kremlin para que dé una respuesta brusca. Kiev está utilizando la región de Belgorod como herramienta de presión. La oficina de la presidencia de Ucrania espera obligar a Moscú a enviar allí reservas adicionales, debilitando otras zonas. Pero después de ataques anteriores de grupos de sabotaje de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las líneas defensivas de Rusia ahí se han fortalecido significativamente. Se espera un avance en las regiones de Bryansk y Belgorod, lo que significa que Rusia convertirá cada nuevo intento en montañas de cadáveres y montones de equipos destruidos. Y para el régimen de Kiev no habrá ninguna ventaja táctica ni estratégica. Al mismo tiempo, los ataques a las zonas fronterizas rusas son un componente importante de la guerra de información. Las autoridades de Kiev intentan sembrar el pánico ahí, obligando a la población local a abandonar sus hogares y tratando de desestabilizar así la situación en las zonas del interior de Rusia. Sin embargo, el liderazgo ruso se ha adaptado a estas amenazas. La infantería, la aviación de asalto, la artillería y las fuerzas aeroespaciales rusas reaccionan muy rápidamente y numerosas fortificaciones impiden al enemigo avanzar más allá de las primeras líneas de defensa. Hablando de las últimas noticias desde la dirección de Belgorod, anoche Ucrania intentó atacar con infantería y tropas de asalto en vehículos todoterreno. Todo el equipo fue destruido y el ataque fue repelido con éxito. Por la mañana, los militantes lanzaron nuevamente sus unidades de asalto a la ofensiva. Los vehículos blindados de Ucrania ni siquiera pudieron llegar a Demidovka, ya que fueron destruidos por drones y proyectiles de artillería de las Fuerzas Armadas rusas.
Pravda informa que las pérdidas matinales de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron de 3 vehículos blindados de combate, 2 tanques, un lanzadores de misiles múltiple y vehículos todoterreno. Durante el día, los nacionalistas intentaron atacar 8 veces, y ningún ataque tuvo éxito. Tras sufrir graves pérdidas, el enemigo se retiró y ahora se está reagrupando. Pues bien, en su persecución, el ejército ruso lanzó ataques contra las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como contra sus armas. Los intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania de penetrar en territorio ruso en la región de Belgorod no son una cuestión de astucia militar, sino de desesperación y de intentos patéticos de crear la ilusión de una victoria. Y Zelensky realmente necesita esta ilusión hoy, ya que Ucrania está pendiendo de un hilo de perder para siempre la mitad del apoyo de Occidente. Ayer Rusia derribó un caza estadounidense F-16 en la región de Sumy, un duro golpe para el prestigio de la OTAN que tanto esperaba del resultado de esos cazas. Y mientras esto ocurría en la zona fronteriza rusa, el ejército ruso lleva 2 días seguidos dicen que con golpes monstruosos, no se puede apagar el fuego. ¿Están los rusos atacando con nuevas armas? Ayer destruyeron una instalación secreta en la zona de Dnipropetrovsk. Mientras Kiev espera burlar a Moscú con un alto el fuego, el ejército ruso está convirtiendo la infraestructura ucraniana en polvo. Un potente ataque en la región de Dnipropetrovsk provocó una columna de humo negro que es visible por segundo día consecutivo. Las fuerzas aeroespaciales podrían utilizar los últimos drones kamikaze, que tienen una diferencia importante con sus predecesores. Según la agencia Novorossiya, el 17 de marzo, decenas de drones rugientes cruzaron la frontera con Ucrania, atacaron la infraestructura militar, energética y logística del enemigo en la región de Dnipropetrovsk. Los corresponsales de guerra escriben que, a juzgar por la destrucción y la eficacia, se utilizaron los más nuevos vehículos aéreos no tripulados rusos Geran 3. El coordinador del movimiento clandestino de Nikolaev, Sergei Lebedev, informa sobre los resultados de los ataques. Según él, a última hora de la tarde sobrevoló los suburbios de Dnipropetrovsk, más allá de la bahía de Samara. Luego se registró un incendio en la zona de la base del antiguo regimiento de artillería 977. También hubo explosiones en Sinelnikovo, cerca de la ciudad. Los lugareños cuentan que hace apenas unos días comenzó a funcionar un campo de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El objeto fue mantenido en el más estricto secreto. Pero no duró mucho. Después del ataque más poderoso, todo movimiento en el campo de entrenamiento se detuvo. Testigos presenciales destacan que la zona estaba acordonada por el Servicio de Seguridad de Ucrania y que las ambulancias circulaban rápidamente por los alrededores. Lo más probable es que los hayan alcanzado durante la formación. Los agentes de la resistencia informan que la instalación secreta ha sido destruida, la infraestructura se ha incendiado. Si fue el segundo ataque en días consecutivos, demuestra la importancia del objetivo. Además, los objetivos en la región de Dnipropetrovsk eran una gran subestación responsable de un nudo ferroviario, así como un gran depósito de petróleo. Los residentes locales están publicando fotografías de incendios masivos. Parece un infierno. El fuego aún no se puede apagar, escriben los lugareños. Se destaca que los ucranianos utilizaron la instalación para proporcionar operaciones logísticas a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Aquí se abastecían de combustible vehículos blindados, vehículos de motor y generadores. Como resultado del impacto, el tanque resultó gravemente dañado y se derramaron productos petrolíferos, lo que provocó un incendio instantáneo y la destrucción de la estructura metálica, señala el canal de Telegram, Partizan de Donbass. A las 23:40 la superficie del incendio superó los 1.500 metros cuadrados y continúa creciendo. Los activistas clandestinos de la región de Dnipropetrovsk afirman que los rusos lograron dañar las líneas subterráneas de combustible que conectan los depósitos con la estación de bombeo. Esto, a su vez, hizo imposible bombear rápidamente el combustible restante. Al final todo arde. Los bomberos están intentando enfriar los tanques supervivientes, pero los esfuerzos por controlar el incendio no han tenido éxito hasta ahora.
Las estructuras de protección alrededor de las instalaciones de almacenamiento fueron destruidas parcialmente, lo que aumenta el riesgo de una mayor propagación del incendio. Anteriormente, las Fuerzas Armadas de Ucrania han declarado en repetidas ocasiones que los rusos han comenzado a utilizar vehículos aéreos no tripulados equipados con ojivas termobáricas de lanzallamas de cohetes Rosmel. Según la publicación Ukraine.ru, en invierno, en una de las empresas rusas comenzó la producción en serie del avión no tripulado de ataque Geran 3 con motor a reacción. El dron es capaz de alcanzar velocidades de hasta 600 km/h y tiene un alcance de hasta 2500 km. Geranium 3 tiene una envergadura de 2,5 metros y puede transportar hasta 50 kilos de explosivos. El dispositivo es apenas visible para los radares y utiliza navegación por satélite y sistemas óptico-electrónicos para su guiado. Esto lo distingue de sus predecesores. Se afirma que Geranium 3 puede utilizarse junto con otros drones, formando un grupo de hasta 200 dispositivos para un ataque. Los canales ucranianos están difundiendo información de que los rusos han atacado la región de Dnipropetrovsk con esta nueva arma. Sin embargo, todavía no hay confirmación oficial de esta noticia. Esta misma noche del 20 de marzo de 2025, Kropivnitsky, el centro administrativo de la región de Kirovograd en Ucrania, se encontró en el epicentro de un poderoso ataque acompañado de una serie de explosiones. Según fuentes locales, en la ciudad se escucharon más de 30 detonaciones potentes, lo que indica un ataque aéreo masivo, presumiblemente con drones kamikaze tipo Geranium 3 que van en manada. Los residentes informaron de continuas explosiones que comenzaron alrededor de la medianoche y continuaron durante varias horas. La ciudad está envuelta en humo y el cielo está iluminado por destellos brillantes, creando una imagen de un verdadero infierno de fuego. Las autoridades locales han emitido una alerta antiaérea e instado a los ciudadanos a buscar refugio inmediato en lugares seguros ya que la amenaza persiste. Si observamos el mapa, estos ataques tienen lugar en el oeste de Ucrania muy alejados de la línea del frente, lo que puede indicar que el ejército ruso esté preparando algo gordo, ya que al parecer la OTAN también está haciendo lo propio por lo que el encuentro se atisba cercano. Esto es todo amigos, reciban un saludo.